Detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Pero, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad descrita por primera vez en 1906 por el psiquiatra Alois Alzheimer. Es considerada la causa más frecuente de demencia en personas mayores de 65 años. Y forma parte de las enfermedades neurodegenerativas progresivas del sistema nervioso central. El Alzheimer se caracteriza por el deterioro cognitivo y funcional del cerebro. En el transcurso de la enfermedad se dan modificaciones en el estado de ánimo, alteraciones psicóticas y de la conducta. La localización de las alteraciones neuropatológicas se sitúa fundamentalmente en la corteza cerebral, sobre todo en las áreas temporoparietales, donde se pueden observar depósitos cerebrales de beta-amiloide, pérdida neuronal y atrofia cerebral, produciendo alteraciones en los procesos de la neurotransmisión. La pérdida de neuronas se observa fundamentalmente en el neocortés y en el hipocampo, que son las regiones del cerebro que intervienen en el control de la memoria y de las emociones. En cambio, la corteza motora y sensitiva se altera cuando la enfermedad ya está avanzada. El proceso degenerativo comienza probablemente 20 o 30 años antes de que la enfermedad se manifieste. En este periodo se aumentan el número de placas y ovillos neurofibrilares. Durante el transcurso de la enfermedad se producen alteraciones de procesos críticos como la comunicación entre neuronas, el metabolismo celular y la capacidad de reparación del tejido nervioso. Incidencia de la enfermedad del Alzheimer en el Ecuador. En el mundo, cada vez más son las personas que se ven afectadas por esta enfermedad, y en el Ecuador se estima que más de 80.000 individuos sufren de la enfermedad de Alzheimer. Según el estudio de FARIPDEA, en 2012, el 36% de la población adulta mayor de la provincia de Pichincha padece de esta enfermedad. Visto desde el punto de vista patológico, entre las 10 causas de defunción en el Ecuador, encontramos al Alzheimer en quinto lugar, siendo una enfermedad causante de la mayor mortalidad en el Ecuador, en el periodo de 1997 al 2016. El Alzheimer es una enfermedad olvidada en el Ecuador, de la cual no se habla mucho, pese a que según la Asociación de Alzheimer, 1 de cada 3 adultos mayores muere con esta enfermedad. Y se estima al 2030 que se tendrán 75 millones de pacientes diagnosticados. En el Ecuador existen únicamente 3 centros especializados en el adulto mayor. Es por esto que en este video, por la elevada prevalencia actual de la enfermedad del Alzheimer, se plantea a la comunidad científica el reto de encontrar una serie de herramientas que nos permitan encontrar un diagnóstico molecular lo más precoz posible de la enfermedad, con el fin de retrasar la aparición de la sintomatología cognitiva, funcional y conductual, y evitar el impacto negativo que esta condición origina en el ambiente social y familiar del paciente. ¿Y cuáles son sus causas? Aunque los científicos saben que la enfermedad del Alzheimer implica una falla de las células nerviosas, la razón por la cual esta ocurre aún es desconocida. Sin embargo, han identificado ciertos factores como la dieta, los trastornos del metabolismo y la presencia de enfermedades concomitantes que pueden influir en las causas del Alzheimer. Se han encontrado alteraciones en algunas proteínas tales como la proteína precursora de amiloide, preselinas 1 y 2, homocisteína y alfa-2 macroglobulina. Se relacionan con las formas tempranas de Alzheimer. La edad es el principal riesgo conocido para desarrollar la enfermedad. Se da sobre todo en personas de más de 65 años. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares, ya que se ha investigado que las personas cuyo padre, madre, hermano o hermana padecen de Alzheimer son más propensas a desarrollar la enfermedad que aquellas sin un familiar cercano, y el riesgo aumenta si más de un miembro de la familia padece la enfermedad. Alzheimer familiar y genética. Los genes influyen en el hecho de que una persona desarrolle una enfermedad. Los genes de riesgo y los genes determinantes. Los genes de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad, pero no garantizan que ocurrirá. Los genes determinantes provocan directamente la enfermedad, lo que asegura que quien herede uno de ellos desarrollará el trastorno. Los investigadores han descubierto varios genes que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. El gen APOE. Este gen consta de 4 exones y 3 intrones, con un total de 3.597 pares de bases.
El gen es pleomórfico con 3 alelos principales, ApoE2, ApoE3 y ApoE4, que traducen 3 isoformas de la proteína. Una proteína ApoE3 normal, ApoE2 y ApoE4 disfuncional. Este gen codifica la poliproteína E, la cual hace parte de una gran variedad de lipoproteínas, que son de gran importancia en el transporte y regulación metabólica lipídica, puesto que actúa de ligando hacia los receptores hepáticos e interviene en la homeostasis de la glucosa y el colesterol. Diferentes estudios han reportado que la poliproteína es sintetizada y secretada por los astrocitos, y juega un papel principal en el transporte lipídico en el sistema nervioso central y de las neuronas. La ApoE4 es el principal factor genético de alto riesgo del Alzheimer. Entre el 60 y el 80% de los pacientes con la enfermedad tienen al menos un alelo ApoE4, mientras que la ApoE3 se asocia con un riesgo intermedio y la ApoE2 con el menor riesgo. Los aminoácidos que marcan la diferencia entre las variantes de la ApoE están en la posición 112 y 158. El ApoE2 112 cisteína y 158 cisteína, el ApoE3 112 cisteína y 158 arginina y el ApoE4 112 arginina y 158 arginina. La arginina 112 del ApoE4 tiene dos propiedades clave. Permite la interacción de dominios de la proteína y reduce su estabilidad. Probablemente el ApoE4 forma una estructura parcialmente plegada, intermedio reactivo o glóbulo fundido más fácilmente que las otras isoformas. Esto es importante porque las proteínas menos estables forman intermediarios reactivos que se relacionan con distintos procesos fisiopatológicos, incluyendo las interacciones intradominios alteradas, aumento en la unión a lípidos y a membranas, alteración a membranas, translocaciones a través de membrana y mayor susceptibilidad a la proteólisis. Diagnóstico clínico de la enfermedad del Alzheimer. Análisis de laboratorio. Una de las pruebas más utilizadas en el análisis de laboratorio es la prueba LCR, líquido cefalorraquídeo. La obtención de LCR se da mediante punción lumbar. Ha sido un procedimiento básico en el ámbito de la neurología. En esta se utilizan biomarcadores, que son pruebas que nos permiten constatar la presencia de la enfermedad. Hasta el momento los biomarcadores más utilizados son la proteína tau, el péptido beta-amiloide en el LCR. La determinación de los biomarcadores en LCR se ha utilizado como diagnóstico para la enfermedad del Alzheimer, aunque la introducción de otras técnicas menos invasivas lo han relegado a un ámbito más específico. Neuroimagen en la enfermedad del Alzheimer. Otra forma de diagnóstico clínico de la enfermedad del Alzheimer es la neuroimagen. El papel de la neuroimagen en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias degenerativas se reduce fundamentalmente a descartar otras lesiones cerebrales, lentamente progresivas que puedan causar demencia, como son los tumores del lóbulo frontal y temporal. Detección molecular del Alzheimer mediante la técnica de ELISA. El diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer se realiza basado en la sintomatología del paciente y con los resultados de una tomografía. En la actualidad se utiliza la técnica de ELISA como forma de diagnóstico temprano para la enfermedad del Alzheimer. Para la identificación de la ApoE vamos a utilizar plasma y líquido cefalorraquídeo proveniente de pacientes con Alzheimer. Se utiliza el kit ApoELISA Pro, que proporciona todos los reactivos que son necesarios para cuantificar la poliproteína E en la solución. Colocamos el suero y el plasma en los pocillos de la placa, luego colocamos el anticuerpo N-ApoE-CFP17 que nos va a ayudar en la detección del fragmento amino terminal de la ApoE. Se añade el anticuerpo HRP, los cuales tienen especificidad por las inmunoglobulinas y son útiles en la detección o purificación de las muestras. La peroxidasa TMB se agrega en los micropocillos. El TMB es un sustrato colimérico que nos ayuda a la identificación de la ApoE4 por el cambio de color que genera en la placa. Para la interpretación de los resultados se va a utilizar el lector de microplacas del Biotech Synergy EMS. Se utiliza este lector debido a que tiene la capacidad de medir la absorbancia desde los 200 nanómetros hasta los 299.
Para la identificación de la POE y sus isoformas, la absorbancia debe estar en los 400 nanómetros y es positivo. La forma de interpretación de los resultados es a través de los positos. Cuando el posito se torna color azul después de haber añadido la peroxidasa, da positivo para la presencia de la poliproteína 4, mientras si no cambia de color y se mantiene en un color amarillo, no hay la presencia de la poliproteína. El cambio de color se debe por la utilización de un conjugado con peroxidasa, la cual reacciona con la inmunoglobina y esta a su vez reacciona con el anticuerpo que reconoce la región N-terminal del extremo de la POE. Por esta razón, cuando hay el cambio de color es positivo para la detección de la POE 4. Otra técnica molecular para el diagnóstico de Alzheimer es la de qPCR o PCR en tiempo real. Esta técnica nos ayuda para la determinación de genotipos APOE. También se basa en la amplificación diferencial mediante cebadores específicos de alelos. Estos cebadores tienen variaciones en sus nucleótidos del extremo 3', de manera que son específicos para cada una de las dos variantes en cada posición polimórfica. Para el respectivo análisis, la muestra se obtuvo a partir de sangre periférica mediante protocolos específicos empleando el kit de extracción de la casa in vitro Gen. A partir de ADN genómico se amplificó la región de 259 pares de bases correspondiente a la región variable de la POE mediante cebadores específicos. La presencia de los diferentes alelos se determinó mediante restricción con la enzima HHAL. Una vez amplificados los productos de la PCR, estos se verifican mediante electroforesis. Resultados esperados. Resultados de la qPCR. Las muestras de ADN deben amplificar el fragmento de 259 pares de base, correspondiente al exón 4 del gen de la poliproteína E. Si la muestra amplifica los 259 pares de base, es positivo para Alzheimer.